noches. Bueno. Espero que todos se encuentren bien. La verdad es que es un tema bastante conflictivo el que yo tengo que exponer en realidad, porque es comparar el paraíso con el infierno, verdaderamente. Hay mucha ignorancia respecto de la Constitución de 1980. El mismo presidente de la República, el señor Boric, dice que fue escrita por 4 generales. Bueno, yo quiero contarles cómo se gestó y un poco la historia del régimen legislativo durante la Junta de Gobierno, porque todos creen que porque no hubo Congreso no hubo leyes. Eso no es así. Bueno, no bien asumió el poder la Junta de Gobierno, quedó fuera el Congreso, se eliminó el Congreso, los funcionarios estuvimos suspendidos por un tiempo hasta que se nos incorporó en comisión de servicio a distintas instituciones públicas. A mí me correspondió que me convocaran a la Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno, que era el ente coordinador del Poder Legislativo durante el régimen militar. Estaba integrado ese Poder Legislativo por 4 comisiones legislativas que hacían las labores del Congreso. Cada comisión legislativa era presidida por uno de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y la Secretaría de Legislación era el ente coordinador de este trabajo. Muchos funcionarios de la Cámara de Diputados y del Senado, porque en ese momento no había ni Senado ni Cámara, éramos todos funcionarios, y estuvimos trabajando en conjunto, funcionarios del Senado y de la Cámara, en la Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno. De ahí surgieron todos los decretos leyes. No podían dictarse leyes porque no había Congreso. Entonces, a poco andar, se establecieron actas constitucionales, mientras no había Constitución. La Junta de Gobierno nombró una comisión para el estudio de la nueva Constitución, que se llamó vulgarmente la Comisión Ortúzar, que estaba integrada por los mejores constitucionalistas de Chile, entre los cuales puedo destacar a Jaime Guzmán, el único que sigue vivo es Raúl Bertelsen, Alejandro Silva Bascuñán, y como secretario de esa comisión, incluso les cuento que en la biblioteca del Congreso Nacional está puesto un nombre equivocado. Ahí en la biblioteca del Congreso dice que el secretario de la comisión era Rafael Izaguirre, en circunstancias de que Rafael Izaguirre era el secretario del Senado. El secretario de la Comisión Ortúzar era Rafael Larraín Cruz, abogado secretario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Ahí se trabajó durante 5 años, evaluando y buscando, sobre todo lo más importante a mi juicio, que es proteger a la ciudadanía de un Estado avasallador. Porque ya en el régimen de la Unidad Popular, como todos nosotros recordamos, porque somos ya bastante mayores, se había intentado establecer una revolución por la vía de la elección democrática del señor Salvador Allende. Todos padecimos, todos los que estamos aquí en esta reunión, padecimos los 1000 días de Salvador Allende y cómo él fue acusado constitucionalmente por el Congreso, sin embargo no hizo ningún caso de nada, cómo hubo las expropiaciones que ya había iniciado Eduardo Frei Montalva con la reforma agraria. Y en definitiva, esta comisión estudió durante 5 años, se reunían en el edificio del Senado, que está en Morandé, y eran asistidos por el equipo de la redacción de sesiones del Senado de la República. Bueno, después de esos 5 años de estudio, ellos evacuaron un informe. Al unísono de crear la Comisión Ortúzar, la Junta Militar creó el Consejo de Estado, y en ese Consejo de Estado incorporó a todos los expresidentes de la República y a otras figuras destacadas en el ámbito nacional. Eduardo Frei Montalva se restó de participar en esa comisión y la asumió como presidente el expresidente Jorge Alessandri Rodríguez. A esa comisión también se incorporó Juan de Dios Carmona. Hubo 2 mujeres importantes en el estudio de la Constitución, la Luz Bulnes, la Alicia Romo, y una pequeña participación tuvo la Mercedes Esquerra. Bueno, el Consejo de Estado, luego de estudiar 1 año, lo que había sido estudiado durante 5 años, hizo algunas modificaciones y mandó esa propuesta a
la Junta de Gobierno y recayó en la institución que yo trabajaba, Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno, donde trabajamos aproximadamente un año y quizás más, largas jornadas, hasta altas horas de la madrugada. Yo recuerdo que el almirante de Bochel, que era el secretario de Legislación para la Constitución del 80, nos mandaba a dejar a las mujeres en auto a nuestras casas, con los propios compañeros que trabajaban con nosotros. Fue ahí donde se le hicieron los últimos retoques. A mí me tocó, digamos, trabajar como orfebre del lenguaje en corregir la puntuación, la redacción y la ortografía. Yo me siento privilegiada por haber tenido ese trabajo. Es una constitución que nos protege verdaderamente, protege todos los valores que vale la pena mantener. Pone en primer lugar a Dios, luego a la patria y luego a la familia. Establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La actual constitución habla de las familias, considerando como familias aquellas, aun cuando no estén bien constituidas, aquellas integradas por 2 varones o 2 mujeres. Entonces está distorsionando todo lo que se obró en esos años, que fueron 7 años en total, y que fue plebiscitada en el año 89. Asimismo, cuando llegamos a trabajar en el año 1990 al Congreso, una vez que el general Pinochet entregó la banda presidencial a don Patricio Aylwin como un demócrata que era, no como ocurre en las dictaduras actuales, que en Cuba sigue habiendo dictadura desde el año 59. Maduro lleva más de 20 años en el poder en Venezuela junto con Chávez, lo mismo en Nicaragua y en Corea del Norte, ¿para qué vamos a referirnos? Y en Rusia o en China. Entonces, esta constitución de ahora no fueron elegidos los mejores, porque además se hizo una sobrerepresentación de los pueblos indígenas, haciendo que fueran elegidas personas con 75 votos, con 15 votos, con 20 votos. Y así fue que el voto de pongamos la Francisca Linconao, tenía el mismo valor que tenía el voto de la Marcela Cubillo, que sacó el voto de todos ellos juntos. Entonces, la representación no fue pareja, no fue equitativa. Por otra parte, tenemos que considerar cuáles fueron los fundamentos que motivaron a la Convención Constitucional para llevar a cabo a quien yo llamo engendro monstruoso, devorador de valores, principios y libertades de toda índole. Es una característica común del marxismo y de la izquierda en general proceder a partir de emociones y de sentimientos, y no de buenas emociones, no de buenos sentimientos. Ellos funcionan en base al odio, al rencor, al resentimiento, a la envidia y al deseo de venganza de todos aquellos que hemos sido exitosos gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro sacrificio, porque ellos quieren, tal como quería Marx y como quería Lenin, y como adoctrinó también Antonio Gramsci con su doctrina, que a los pobres se les regalaran las cosas. Mientras más pobres hubiera, mejor para el marxismo, porque iban a seguir votando por ellos, porque promueven en la gente la mendicidad, no promueven el trabajo, no promueven lo que dice Jesucristo en el Nuevo Testamento. El obrero es digno de su salario. Uno debe ganarse el pan con el sudor de su frente, como hemos hecho todos, trabajando algunos más de 30 años y algunos superando la pobreza, como en mi caso que yo viví de chica, pobreza dura. Y como odiaba la pobreza dura, me esmeré y me sacrifiqué y estudié muchísimo para salir adelante y sacar adelante a mis hijos. Y no contentos además los convencionales con eso, tiran por tierra, eliminan, castran todo lo que son los valores y principios de la sociedad cristiana occidental, de la civilización cristiana que ha hecho los mayores aportes a toda la humanidad. Recordemos que antes a los niños, si nacían defectuosos, los griegos los mataban. Los mayas y los aztecas, cuando los niños también nacían con algún defecto, los pasaban por una especie de molinillo, cuyas
como canaletas que tenían, salía la sangre, y esa sangre se la ofrecían a sus dioses, que eran el sol, la luna y las estrellas. La civilización cristiana es la que estableció todos los principios y valores morales que nos rigen hoy. Y así tenemos que esta constitución, esta propuesta de nueva constitución, atenta gravemente contra todos los principios cristianos. Sí, mi intención en realidad es apuntar al pueblo que se dice cristiano, porque me doy cuenta que muchos de los que se dicen cristianos de verdad no profesan un verdadero cristianismo. Porque Moisés, en los 10 mandamientos, que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, los primeros 3 mandamientos se relacionan con nuestra relación con Dios. Honrar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, santificar el día del Señor. Y el 4º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y se alarguen los días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Al establecer en la nueva Constitución que la educación es solamente estatal y quitarles el derecho preferente de educación a los padres sobre sus hijos, se convierte a los padres en meros reproductores, no en los cauteladores y en tutores de la enseñanza y de la formación de nuestros hijos, pretendiendo adoctrinarlos desde su más tierna infancia. Muchos de nosotros ya hemos visto en las redes sociales imágenes verdaderamente depravadas y aberrantes de lo que es el homosexualismo, la ideología de género, el lobby LGTBQ+, y todas esas cosas que son absolutamente depravadas ante los ojos de Dios. Para Dios lo primero es la vida. Uno de sus mandamientos dice, no matarás. Y esta Constitución es abortista. No solo permite el aborto, lo promueve, y lo promueve hasta el último día del embarazo. Eso se llama asesinato puro y simple. No hay más alternativa, no puede ser de otra manera. También dice que los 10 mandamientos no matarás. Por lo tanto, no hay lugar a la eutanasia dentro de los mandamientos establecidos por Dios, porque la vida nos fue concedida por Dios y Dios sabrá cuándo nos llamará a su presencia. Pero aquí se favorece la eutanasia. Ahí ya tenemos 3 razones valóricas para rechazar rotunda y categóricamente la propuesta de nueva Constitución. Pero no solamente eso, sino que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico se nos quita el derecho de propiedad, se nos quita el derecho sobre nuestros fondos previsionales, se nos quita el derecho a trabajar la tierra y cultivarla. Van a empezar las expropiaciones y en la Constitución dice que se va a pagar el precio justo. ¿Qué es lo que se considera el precio justo? El precio que va a querer pagar el Estado a los dueños de la tierra para devolvérsela a los pueblos originarios. Y bien sabemos que en Chile no hay verdaderos pueblos originarios. Y los mapuches nunca fueron un pueblo trabajador. Eran recolectores, ni siquiera eran agricultores. Y mientras las mujeres trabajaban recolectando, los hombres se preparaban para la guerra, que era lo único que sabían hacer. Ya lo vemos ahora con lo que hace la CAM en la Araucanía, que lo único que saben hacer es matar a todos los que no piensen como ellos. Y el marxismo lo único que pretende es adoctrinar a nuestros hijos, en el caso nuestro, a nuestros nietos, para que ellos también a su vez se transformen en marxistas, pierdan toda perspectiva, pierdan toda libertad de pensamiento, toda libertad de expresión, cercena nuestros derechos como individuos, privilegia al colectivo por sobre el individuo, en circunstancias de que la palabra de Dios también dice que cada uno de nosotros es único y no hay ninguno parecido a nosotros. El Salmo 139, que es el salmo de los más largos que hay en el Antiguo Testamento, dentro de los libros poéticos, tiene una frase muy hermosa y yo les pido que la reflexionen. Yo me la sé de memoria porque la puse cuando nació mi nieto en su presentación al Señor. Los protestantes no bautizamos a los niños, los presentamos al Señor. Pero igual le hicimos una celebración y las imágenes que plasmamos eran una foto de mi nieto y la siguiente leyenda: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre,
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueran formadas, sin faltar una de ellas. Te alabo, porque soy una creación maravillosa, y mi alma lo sabe bien. Eso demuestra que somos la creación más perfecta que Dios creó, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Con esas razones valóricas, debiéramos tener un argumento más que suficiente para convencer a la gente de buena voluntad. Ya no voy a decir ni católicos ni protestantes, porque dentro de los católicos y protestantes también hay izquierdistas que creen en la teología de la liberación, en todas esas patrañas. Y también sabemos que la primera autoridad de la Iglesia Católica en el Vaticano es un izquierdista de 7 suelas, y que no respeta tampoco la institución del Evangelio ni del Antiguo Testamento. Bueno, quiero contarles que yo estoy trabajando sola en ninguna organización, y donde voy hablo exactamente lo mismo. Ayer fui al dentista porque se me quebró una muela. Ya a esta edad a nosotros nos empiezan a quebrar todas las cosas y a caer todo. Bueno, convencí al dentista que no sabía todavía cómo votar. Y por supuesto que en lugar de demorarme media hora mientras me arreglaban mi muela, me demoré 1 hora y media. Pero le dije exactamente lo mismo. Y me dijo, lo voy a leer lo que usted me está diciendo porque yo no lo sabía. Bueno, entonces usted no es cristiano. Sí, soy. ¿De qué cristiandad me está hablando? Usted no conoce las escrituras. No es cristiano. Usted se dice católico. Y la asistente del dentista ya la había convencido yo porque le arrendé un departamento de mi propiedad en un valor muy bajo porque quiero ayudarla, porque ella es una muchacha muy esforzada, de familia muy humilde, muy pobre, y le ofrecí mi departamento que es muy decentito y es primera vez que ella vive sola y está comprando sus propias cosas. Así debemos trabajar uno a uno. Y a la que está a cargo de cobrar en la consulta del dentista, que se llama Mariela, ya la convencí, y a 3 personas más que estaban en la consulta, mientras yo esperaba mi turno, les hablé a los 3 exactamente lo mismo, primero preguntándoles si eran creyentes. Entonces, yo creo que argumentos para convencer a los indecisos tenemos de sobra. Ahora depende de nosotros de qué manera utilizar esos argumentos y los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida para ir convenciendo. Uno de nosotros que convenza a 2 indecisos, vamos directo al triunfo. Yo les pido que nos esforcemos en convencer a los indecisos más que en hacer reuniones, más que en hacer declaraciones, más que en aparecer nosotros en ninguna cosa, porque esto se gana, como decía mi instructor de Pilates, de boca a oído, uno por uno. Yo puedo tener una capacidad oratoria regular, mala o buena, pero si no tengo a alguien que me escuche, de nada sirve lo que yo digo. Y por sobre toda cosa, nosotros estamos, yo como protestante, con mi hijo, estamos tomando la Santa Cena todos los días y estamos orando todos los días para que el Señor revierta toda situación que sea negativa para nuestra patria. Y yo puedo decirles con absoluta convicción de que esta es una guerra espiritual muy profunda, es una lucha del mal contra el bien. Y hay fuerzas espirituales muy potentes. Ustedes saben que los convencionales constitucionales hacían saumerios y apelaban a la Pachamama y al Canelo y a todo ese tipo de patrañas para conseguir el triunfo. Bueno, nosotros tenemos al mejor de nuestro lado, al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que ama a cada uno de sus hijos y que dice además: si mi pueblo se humilla y se arrepiente de sus malos caminos, yo les devolveré su tierra. Yo quiero rogarles, sin ningún fanatismo, porque no soy fanática, que clamemos al Señor para que Él haga justicia en nuestra tierra y no permita que caigamos en la garra marxista, porque ahí se acabaría definitivamente la República de Chile. Por último, no quiero parecer fanática, pero en este minuto yo quiero despedirme con una oración y que ustedes me acompañen. ¿Me permiten? Adelante. Señor Dios Todopoderoso,
Padre eterno, Dios celestial, somos un grupo, Señor, de ancianos que estamos luchando por nuestra patria para no caer, Señor, en la oscuridad. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes en esta empresa, porque tú eres un Dios de milagros, Señor. Queremos pedirte perdón por los pecados que hemos cometido y por habernos alejado de ti, Señor. Queremos volver a tus caminos y que tú nos guíes, Señor, llevándonos de la mano en cada paso del camino. Te pedimos, Señor, que rescates a nuestra nación, así como rescataste a tu pueblo elegido y lo hiciste triunfador sobre todos los otros pueblos. Te ruego, Señor, que nos protejas, nos bendigas y nos guardes y no permitas que nuestra tierra sea asolada por el enemigo. Esta petición te la hago, Señor, en el nombre por los méritos de nuestro Redentor, Jesucristo el Señor. Amén. Amén.